If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got... A ver teatro. Las obras, una obra bien hecha es como cuando uno ve jugar tenis a una persona muy muy buena, que uno jura que es súper fácil porque se le ve fácil. Y tal vez estaba eso ahí, que parecía fácil, pero no, era un tremendo desafío hacerlo bien. If you're all alone, Dramaturgia me parece súper interesante lo que se está haciendo ahora, lo que hace Calderón, lo que hace La Manueta, lo que hace también estos rescates de gente, por ejemplo, de Heinemans, que nunca lo vimos y ahora lo estamos viendo, por lo menos mi generación. Y mucho de la literatura y el cine y la música y el cómic. O sea, yo no, cuando escribo teatro yo no solo pienso en teatro ni en dramaturgia, también pienso en los otros elementos que están en torno a mí y cómo hablo yo de esto en este espacio. Y ahí mezclo todo, mezclo los mails, test psicológicos. Estoy pensando en Querido John, que tiene noticias, tiene test psicológicos, tiene correos electrónicos, tiene publicidad, tiene lo que me encuentro cotidianamente todo el tiempo. Y mi pregunta era, ¿cómo hablo de este mundo que yo percibo en este formato? Y ahí mezclé varias cosas. Un poco como si fuera una radio sintonizando frecuencias. Pero no zapping nomás, como sintonizando frecuencias y escogiéndolas. Primero escuchando hartas frecuencias, pero después cuando ya voy a escribir, yo escojo cuáles frecuencias pongo. Pero en la vida cotidiana de repente no escojo lo que me llega. Fue trabajar el mundo laboral cruzado con el discurso amoroso. Para mí el mundo laboral tiene un lenguaje muy parecido al de la seducción y quería trabajar eso. Por eso está la canción Te cachan son mí, que es una canción más bien romántica, pero tiene que ver también con esto de seducir a un empleador o de seducir a un empleado y seducirlo laboralmente, no como acoso. Y en ese sentido mezclé estos referentes y hice algo que es como una especie de sampleo, hipermix de una serie de otros textos que a mí me ayudaron a reflexionar sobre este tema. La idea original la tuve en una conversación a mediados del 2017, o tal vez como en mayo del 2017, ponte tú, y llegué a mi casa después de esa conversación y tiré unas líneas generales para que no se me olvidara la idea, y después escribí unos pequeños párrafos que los tenía medio olvidados hasta que vi la convocatoria para el laboratorio de la muestra, y ahí dije, este texto que estoy escribiendo ahora, al principio no sabía que era teatro, sabía que era un texto pero no sabía en qué formato iba a ir. Cuando vi esa convocatoria dije, esto tiene un potencial escénico, ordenémoslo y postulemos. Y ahí lo ordené un poquito, eran como 5 páginas, que era lo que se necesitaba para postular, y lo dejé abandonado un rato, hasta que me seleccionaron para el laboratorio y ahí lo trabajé bastante, porque el laboratorio es súper exigente, estás ahí con los profes y te dan mucho feedback, entonces tenés que ir mejorando tu texto, es lo mínimo si vas a participar de esa instancia donde te dan tanto. Y ahí lo empecé a trabajar en serio hasta el día en que vencía el envío a la muestra, que no sé qué fecha era. Ese fue el tiempo en que lo trabajé principalmente. No lo tengo tan claro porque obras teatrales no he escrito muchísimas.
o sea, la única que está lista, que me gusta y que es mi voz, es Querido John. Hay otra anterior donde traté de imitar voces distintas y no es un druigi ese, pero tengo una cosa media sintética en la escritura que no tengo en el habla, una cosa media precisa, tal vez como de resumen ejecutivo. Y me gusta que las interpretaciones pasen en la cabeza del que lee o del que escucha o del que ve y no tirarle yo la interpretación en el texto. Entonces, en ese sentido, trato como de limpiar mucho adjetivo. Eso se podría dejar a la voz de un personaje, pero no a la voz de mis narradores. Y eso es algo como que tengo incorporado. Después de un rato me doy cuenta de que lo hice así. Entonces, yo creo que también está en mi dramaturgia. Take a chance on me. O sea, Chile contemporáneo es el origen, que para mí es el origen de lo que escribo. O sea, yo escribo porque hay algo que no entiendo. Hay una duda, una situación que me hace como un ruidito o algo así. Y frente a eso yo empiezo a imaginar, a investigar y desde ahí salen mis narraciones. Entonces, sin Chile actual no existiría nada de eso. Son nuestras incoherencias o nuestro doble estándar, son esas cositas que hacen un ruido. Pues cuando uno escucha algo y dice, oye, pero qué sospechoso esto que me estás diciendo, ese es el origen de mi escritura. Entonces, son como mi manera de tratar de entender mi entorno y de esa manera se vinculan con el Chile actual. You don't wanna hurt me. No sé cuál es el futuro del teatro, o sea, tampoco sé cuál es el futuro de la literatura. Yo creo que siempre está eso de plantearse la realidad y hacerle preguntas y sobre eso crear y comentarla continuamente. Y no sé, ¿viste Stifter? Es una obra de Heiner Goebbels que vino hace unos años, Stifter Dinges, una cosa así, las cosas de Stifter, una cosa así. Esa obra era una máquina gigante con 5 pianos y se le caían unos hielos secos, hacía de todo, era una obra increíble. Y obvio que ahí hubo una mano humana que craneó todo y un montón de trabajadores que lo ayudaron a armar esta máquina gigante con los 5 pianos, pero en escena no había ni un ser humano. Habían unas personas que al principio tiraban unas mangueras para que se llenaran unas piscinitas. Y después no había ni una persona, pues había unas voces grabadas, estos pianos que se movían solos. Y era increíblemente conmovedora la obra, a pesar de que eran puras máquinas solas. Entonces, pucha, está la pregunta, ¿es teatro, no es teatro? Lo que hace Rimini Protocol cuando vino con Remote a Santiago, ¿eso es teatro? Pucha, no sé, pero resulta altamente conmovedor, aunque las únicas personas que estaban ahí éramos el público. Y yo era una especie de decorado para el público que estaba al lado mío y viceversa. Entonces, no sé cómo viene el futuro, si sé que nos vamos a seguir haciendo preguntas. Ahora, si va a actuar un androide o no, no lo sé realmente. Hay que ir viendo lo que pasa. Pero si vamos a seguir usando androides, que dejen de hacer de androides, que sea natural tener un androide que hagan de humano, o que dé lo mismo. Pero yo creo que en el fondo son las preguntas y la manera de afrontarlas y las particularidades de la puesta en escena, claro que cambian con el tiempo. O sea, Wagner tuvo esos focos espectaculares donde te controlaba la mirada porque empezó a haber luz eléctrica, antes no había. Y ahí inventó una manera de manipular al público y me imagino que ese mecanismo en que la tecnología se incorpora va a seguir siendo así, siempre. Honey, I'm still free. Take a chance on me.